Hola, buenas tardes. Mi nombre es César Irigoyen, soy arquitecto y diseñador de interiores. Esta tarde estoy aquí reunido con ustedes gracias a Expodeco. El tema del día de hoy es diseño de interiores sostenible. Este tema seguramente es un tema para algunos no tan conocido, ¿no? Para mí tampoco era tan conocido, la verdad tuve que aprenderlo y estudiarlo un poco a partir de la invitación que me hizo Expodeco el año pasado para participar este año en la feria, ¿no? Y me dediqué a investigar un poco sobre sostenibilidad y diseño interior sostenible, ecodiseño, ¿no? En general, todo lo que tuvo que ver con sostenibilidad. Así que les voy a contar un poco mi experiencia en lo que he aprendido sobre sostenibilidad y diseño de interiores a lo largo de este tiempo y cómo así al final llegué a desarrollar el espacio salón social que seguramente ya lo han visitado o lo van a ver en estos días en la feria. La sostenibilidad básicamente es la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las propias, ¿no? Las suyas. Esto es pensar en el futuro, ¿no? Pensar en qué va a pasar más adelante, qué estamos dejando para el resto, qué estamos dejando para las demás personas, qué estamos dejando para nuestros hijos, para nuestros nietos, para las generaciones venideras. Y se trata básicamente de un balance, ¿no? La sostenibilidad está basada en este balance entre lo social, lo económico y lo medioambiental, ¿no? Cómo la gente, la sociedad, el buen vivir de las personas tiene que ver también con el crecimiento económico, con la economía, cómo se desarrolla, con el ahorro también, ¿no? Y cómo esto también tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, cómo ninguna de las actividades tiene que pelearse una con la otra, ¿no? No el medio ambiente debe prevalecer sobre la economía, no la economía debe prevalecer sobre las personas, ¿no? Ni uno ni otro, ¿no? Sino que tiene que haber un balance de manera que estos tres criterios, esas tres formas deben convivir unas con otras y en este balance armónico para que justamente no dañar a la sociedad, para justamente no dañar al medio ambiente y avanzar económicamente en nuestros países, en nuestra población, ¿no? ¿Y cómo se aplica? Porque la sostenibilidad, que es un criterio que está en muchos, se aplica a muchos campos de la vida, a muchos campos del saber, de la industria, etcétera, también se puede aplicar directamente al diseño de interiores. Esta sostenibilidad en el interiorismo o en el diseño, en la arquitectura, en este caso en el interiores, está dada entre el equilibrio entre lo que se construye, los usuarios y el entorno que lo rodea. Lo que se construye, pues justamente es lo que hacemos, ¿no? Diseñamos este espacio bonito, esta sala, este comedor, esta tienda, este museo o lo que fuera, ¿no? Y lo construimos, pues, de una manera que sea armónica y que no perturbe, ¿no? A los seres humanos y al contrario, que sirva para los seres humanos, que son los usuarios, ¿no? Que les dé esta relación de función, estética, sensación de confort con el ser humano y que no perjudique tampoco al entorno, ¿no? O que en todo caso que el entorno sea partícipe del diseño también, ¿no? Que el diseño de interiores se relacione un poco pues también con el medio ambiente, con el entorno que nos rodea. De manera que nuevamente se logra este equilibrio entre los espacios, dentro de este espacio que estamos trabajando en el diseño de interiores. Así también la parte económica va transversal a todo esto, porque también tenemos que ver la manera de hacer espacios o diseños que contemplen la economía, ¿no? El gasto también, y que se vea reflejado pues, en la belleza estética de los interiores. Cuando empezamos a diseñar nosotros con estos criterios de sostenibilidad y diseño de interiores, hay otros criterios que se van a ir desenvolviendo o van saliendo como parte de y que vamos a ir viendo poco a poco durante el desarrollo de esta charla. Quiero decirles también que si tienen algunas dudas, comentarios o tienen alguna pregunta,
la pueden ir dejando en el chat que aparece en la plataforma, ¿no? Y al final de la charla trataré de responder todas sus dudas. Espero poder hacerlo. Espero que sean, que las preguntas que hagan estén dentro de lo que he podido investigar y pueda darles alguna respuesta apropiada. Creo que seguro que sí. Es responsabilidad de los diseñadores justamente crear estos espacios sostenibles, ¿no? ¿Y cómo así hacemos que los espacios sean sostenibles? Pues primero debemos crear espacios interiores saludables y confortables, ¿no? El confort está de la mano totalmente pues con el diseño como nosotros, pero eso es algo intrínseco al diseño de interiores, ¿no? Y el espacio saludable, ahora les voy a contar de qué se trata cuando hablamos de espacios saludables. Controlar efectos positivos y negativos involucrados en el proceso constructivo. El proceso constructivo que no solamente se trata del momento de que nosotros hacemos la obra, sino que tiene que ver con el pre y con el post, ¿no? El pre, que es toda la etapa de diseño justamente, de planeación del proyecto, durante todo el proceso de la obra, y luego lo que sucede después, cómo nosotros atacamos el post-obra, qué sucede con el mantenimiento, qué sucede pues con los elementos que ya están puestos ahí y de qué manera van a interactuar con el ser humano finalmente cuando ya están en uso, ¿no? O sea, el proceso constructivo no termina cuando nosotros terminamos la obra, ¿no? Viene más allá todavía. Y sobre todo con el tema de esta sostenibilidad, ¿no? Tiene que ver qué sucede en el tiempo con lo que nosotros diseñamos. Entonces, este control de los efectos positivos y negativos es responsabilidad directa de nosotros los arquitectos y los diseñadores. Garantizar un menor impacto ambiental y una mayor eficiencia energética, ¿no? Esto también se los voy a explicar en unos minutos, pero tiene pues mucho que ver con la parte ecológica del diseño. Y buscar maneras ingeniosas de prolongar la duración de materiales, de mobiliario, de estructuras, para su eventual reutilización o reciclaje. Aquí aparece esta palabrita reciclaje que está muy de moda y que yo tuve que estudiar mucho también, ¿no? Para entender finalmente de qué estábamos hablando cuando hablábamos de reciclaje y cómo así el reciclaje puede intervenir en el diseño de interiores y de qué manera es que efectivamente aparece el reciclaje y otros términos más que vamos a ir viendo un poquito más adelante. Entonces les voy a explicar un poquito de qué vamos. ¿No? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de espacios saludables? Los espacios saludables tienen pues que ver justamente con espacios que ayudan al ser humano a vivir de manera saludable. El primer punto debe ser la buena iluminación y ventilación natural. Los espacios deben iluminar y ventilar naturalmente. Debemos tener ventanas, debemos tener ¿no? mamparas y formas de ventilar el espacio, ¿no? Ahora les voy a explicar un poco más también. Preferir el uso de materiales no contaminantes y con bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles, o los conocidos como VOC. Estos VOC son compuestos, ¿no? Todos los materiales tienen, o muchos de los materiales tienen emisiones de gases, que a veces no nos damos cuenta. A veces materiales que están en forma sólida o en forma líquida también emiten ciertos gases. Estos gases, dependiendo de su composición y dependiendo de qué materiales estemos hablando, van a emitir, pues, van a ser contaminantes o perjudiciales para la salud del ser humano. Y no es una contaminación directa y que inmediatamente nos produce una reacción. En algunos casos puede ser, pero lo peligroso es que puede ser una contaminación que se produce a lo largo del tiempo, ¿no? De a pocos, y finalmente termina en alguna enfermedad perjudicial para el ser humano. Normalmente cáncer, ¿no? Que está muy visto a partir de estos elementos compuestos orgánicos volátiles. Utilizar plantas a manera de filtros de aire natural también es otra alternativa para generar espacios saludables. Ahora les voy a contar qué plantas pueden ser. Y al final de esta parte de espacios saludables les voy a contar un poquito sobre la certificación WELL, que tiene que ver justamente con esto, con hacer WELL de bienestar, ¿no? Hacer espacios que le hagan bien al ser humano. La iluminación natural tiene que estar dada, pues, como les dije, por puertas, ventanas, mamparas, iluminación cenital, iluminación vertical, ¿no? La iluminación y la ventilación natural ayudan mucho a los espacios interiores, por ejemplo, eliminar los virus y las bacterias, ¿no? La luz del sol que ingresa ayuda justamente a eso. La ventilación ayuda a que
no se generen humedad, o ayuda a contrarrestar la humedad, mejor dicho, del espacio interior. Más en Lima, por ejemplo, cuando nosotros vivimos bajo mucha humedad, entonces es necesario ventilar muy bien los ambientes para evitar la generación de ácaros, de hongos y demás, ¿no? Propagación de virus y cosas. Entonces hay que ventilar e iluminar. Tanto el ingreso de la luz natural como el ingreso del aire natural hacen que los espacios sean mejores. Y ahora, en esta época de pandemia, nos hemos dado cuenta, seguramente, yo acabo de escribir un artículo hablando justamente de las nuevas características de los espacios en arquitectura, es necesario tener espacios abiertos, ventilados e iluminados donde el ser humano pueda apreciar el exterior, donde podamos mirar por la ventana y ver la calle, o ver un jardín, o ver unas plantas, ¿no? Sentirnos un poco en libertad, que los espacios sean lo más abiertos posibles y ventilados posibles para no sentirnos tan encerrados cuando tenemos que guardar mucho tiempo de cuarentena o mucho tiempo en casa, ¿no? Una cuarentena algunas veces autoinfligida para no estar en la calle mucho tiempo y evitar la contaminación con el virus. Entonces, es importante justamente esta ventilación, esta iluminación y este sentirse en libertad aunque estemos dentro de casa, ¿no? De no sentirse aprisionado y aterrado dentro del espacio. Y eso también, iluminación natural, viene de la mano con los colores que utilizamos dentro del espacio, ¿no? Es recomendable utilizar algunos colores claros, ¿no? Que permitan que esta iluminación externa se difumine por toda la casa, ¿no? Antes que colores más bien oscuros que absorben la iluminación. Pero creo que un balance, justamente hablando de sostenibilidad y que hemos estado hablando de balance al inicio de la charla, hablar de balance entre los claros y los oscuros y el ingreso de la luz y la ventilación es lo más importante, ¿no? Ustedes dirán, ¿y en la noche qué pasa? Pues en la noche prendemos la luz. Ya les voy a contar qué pasa con la iluminación artificial. El uso de materiales no contaminantes. ¿Qué materiales son no contaminantes? Pues hay muchos materiales que no tienen emisiones de VOC o que tienen muy pocas emisiones. Por ejemplo, la madera natural, ¿no? La madera natural, ¿no? Depende con qué esté tratada la madera, porque muchos de los materiales que sirven para tratar la madera son materiales contaminantes, como por ejemplo los barnices o las lacas podrían ser materiales contaminantes que producen muchas emisiones de VOC. Hay que ver la manera de utilizar aquellos que no producen y de manera que utilicemos materiales no contaminantes. La piedra natural, por ejemplo, también es un material que no tiene grandes emisiones de VOC. Por ejemplo, la piedra granítica, ¿no? La piedra de río. Otra piedra natural, por ejemplo, también es el mármol, el granito. Son piedras naturales que utilizamos normalmente en las cocinas, en los bares, en algunas paredes para la decoración, en los pisos también. Entonces, estos materiales son poco contaminantes o no contaminantes. Y algunos materiales también artificiales podrían ser no contaminantes. Por ejemplo, la melamina. Y voy a hablar de un poquito de la melamina de Arauco. Arauco es el auspiciador de mi espacio, ¿no? Arauco, la melamina, primero que ellos tienen un proceso especial para tener unos bosques de los cuales se extraen la materia prima para realizar sus paneles, ¿no? Y luego son tratados de una manera específica para que la huella de carbón sea menor, ¿no? La huella de carbón, que ya saben ustedes que se refiere pues a estos efectos contaminantes de dióxido de carbono, que se producen pues por efecto del transporte, por efecto de la manipulación, de la industrialización de las cosas, ¿no? Entonces, esos materiales, por ejemplo, ¿no? También hay unos cuarzos de silestone, también hay unos pisos laminados, etcétera, que tienen pues estas bajas emisiones de carbón y de VOC, ¿no? Y que tienen una huella de carbono neutral o muy baja, son materiales no contaminantes, ¿no? Las plantas que filtran el aire, ¿no? En el año 84, si no me equivoco, 1984, la NASA emitió un informe sobre las plantas que eran apropiadas, ¿no? Para filtrar el aire, ¿no? Que hay una lista enorme de plantas que sirven para filtrar el aire de manera que recogen mucho
de este dióxido de carbono, ¿no? Y lo procesan y nos evitan pues la contaminación del espacio, entonces espacios más saludables, ¿no? Entonces, ¿qué plantas son? Por aquí lo tengo anotado, porque no me sé de memoria los nombres. Espatifilio, que es la planta esta con las florecitas blancas, que es súper linda para espacios interiores, por ejemplo. Luego los tipos de palmeras, ¿no? La palmera bambú, la palmera china, la palmera que se llama areca palma. Luego que es bien conocida, que se llama Ficus robusta, ¿no? Los ficus son geniales para como filtros de aire, por eso que cuando tienen estos parques con ficus hay que respetarlos, hay que quererlos, hay que amarlos, porque son de los mejores para el filtro del aire. Luego también están estas que se llaman cinta. Después hay unas que son unas larguitas que se llaman lengua de tigre, y así una serie de plantas que sirven para el tema de filtración del aire. Entonces, son beneficiosos para el ser humano, y tenerlas dentro de casa, mucho más aún. Yo me compré una de estas que se llama espatifilo para mi casa. Me parece que ha quedado bastante simpática, se ve bonita en el espacio, y además colabora pues para filtrar el aire. Pronto compraré más plantitas porque me ha gustado la idea de tenerlas, y sobre todo esto de que nos ayuden a mantener el espacio saludable. Y finalmente les quiero hablar en esta parte de salud, de bienestar en el espacio, ¿no? De espacios saludables, de la certificación WELL. WELL es un sistema de puntuación dinámico para edificios y comunidades que permite identificar, medir y monitorizar las características de los espacios construidos que impactan en la salud y en el bienestar de los ocupantes. En resumen, tienen una serie de puntos, una serie de pautas que seguir para hacer que los espacios sean saludables, ¿no? O para verificar si son o no son saludables los espacios, como quieran verlo. Tienen ciertas categorías. La primera categoría es la categoría aire, ¿no? Tiene que ver pues con la ventilación adecuada del espacio, cómo se maneja el aire acondicionado, ¿no? Cómo se manejan los sistemas de aislamiento térmico para beneficiar al aire acondicionado, la pureza del aire, ¿no? Las emisiones de VOC, todo eso tiene que ver con el aire. Luego tiene un tema que tiene que ver con el agua, que es que las características del agua que se usa dentro del espacio, ¿no? Tiene que ver también con la humedad y tal. Algunos criterios tienen que ver con prácticas humanas, y algunos criterios tienen que ver con prácticas para el diseñador. Por ejemplo, cuando habla de mente, ¿no? Habla del tema de mantener la mente saludable. Y sí es cierto que va de la mano de cuál es tu forma de vida y tu modus operandi, pero también tiene que ver un poco con esto que les conté hace un rato de espacios saludables, de mirar al aire libre, de mirar al espacio, de tener una buena visual, de colores que te transmitan tranquilidad y serenidad, ¿no? Confort quiere decir cómo estamos ubicados en el espacio, ¿no? Lo que les decía hace un rato, también la necesidad de estar cómodos, de qué manera son las sillas, las mesas, las alturas, las dimensiones, ¿no? Alimentación, miren que también WELL tiene que ver con la alimentación, dice que hay espacios, por ejemplo, espacios de trabajo, debe haber zonas para alimentación, para una alimentación saludable, preferir las frutas, las verduras, ¿no? Antes que las carnes. Bueno, esto es toda una teoría de vida, ¿no? La luz, que tiene que ver ya directamente también nuevamente con nosotros, con los diseñadores de interiores, que tiene que ver pues con la luz natural principalmente, y también con qué tipo de iluminación tenemos dentro del espacio y los niveles de luz que tenemos para las diferentes actividades, que seguramente los que han estudiado luminotecnia van a entender mejor cómo funciona el tema, ¿no? Y el fitness, pues, que está de moda también, además, es cuerpo saludable, ¿no? En total, todos los sistemas del cuerpo deben ser saludables. Para eso hay que hacer ejercicios, para eso hay que comer bien, para eso hay que ir a hacer tratamientos de relajación, etcétera. O sea, es una serie, un paquete completo que nos habla de bienestar de los ocupantes del espacio, ¿no? Lo que está aprobado hasta ahora, lo que se está usando es el WELL 1.0. Hay un WELL 2.0 que pronto va a salir a la palestra, ¿no? O que ya se está viendo, pero que todavía no emite una certificación. Por ahora, la certificación WELL 1.0 es la que estamos viendo. Yo estoy estudiando, quiero certificarme en WELL, vamos a ver qué pasa.
Otro criterio era el menor impacto ambiental, ¿no? El menor impacto ambiental tiene que ver con el uso de materiales renovables, con evitar la sobreexplotación de recursos naturales y la circularidad de materiales. ¿Cuáles son los materiales renovables? Los materiales renovables son la madera, por ejemplo, el cuero, las fibras naturales, por decir algunos de los que nosotros trabajamos. Pero ¿qué es importante? Que cuando nosotros trabajamos con esos materiales renovables, tenemos que mirar un poquito más atrás, no la madera acabada y el cuero terminado y la alfombra de fibra de coco ya hecha, sino cuál es el proceso que se sigue para la elaboración de las cosas con estos materiales. Por ejemplo, la tala indiscriminada de árboles, pues va a hacer que nuestro material, que es renovable, deje de ser renovable. Entonces hay empresas muy responsables que tienen ciertas certificaciones, que además tienen sus bosques que replantan cada vez que talan árboles. Entonces con eso estamos en un intento de renovación. El cuero, por ejemplo, ¿no? Las vacas y los animales que producen cuero, el proceso de tratamiento del cuero para que sea útil en la empresa es contaminante. Entonces, se está buscando ya desde hace tiempo mejorar los procesos de tratamiento del cuero de las curtiembres para que deje de ser contaminante y este material, que sí es renovable, sea totalmente eficiente en el diseño de interiores o en la industria en general. Las fibras naturales también, pues no podemos depredar los cocos y de repente un día nos quedamos sin cocos, ¿no? Sin árboles, sin palmeras, sin árboles de coco, o sin fibras naturales de otro tipo, ¿no? O por ejemplo también la esquila de las ovejas, de las vicuñas, de las alpacas, de las llamas, ¿no? Todo esto tiene que ver con una responsabilidad que tiene que haber detrás de lo que es la renovación de materiales. Si nosotros depredamos, entonces esta renovación no va a ser posible, ¿no? Existen otros materiales y otros insumos renovables en el mundo, pero quería hablarles de estos poquitos que son los que están más directamente relacionados con el diseño de interiores. Y aquí estaba hablando también de la sobreexplotación de recursos naturales y la circularidad de los materiales. O sea, esto quiere decir cómo los materiales los vamos a utilizar de manera que se puedan seguir usando, ¿no? Que no pierdan, que no cortemos un árbol, hagamos un mueble y dentro de unos años lo cortamos, lo desechamos y se convierte en carbón. No, pues, podríamos reutilizar la madera, podríamos reutilizar el mueble, podríamos darle una vida, una nueva vida, una circularidad a los materiales, ¿no? De eso se trata este menor impacto al medio ambiente. Tratar de tener materiales que se puedan renovar, ¿no? No crear el uso, no generar el uso de nueva materia prima, y al contrario, estos materiales que se utilizaron, darles un segundo uso, un tercer uso, un cuarto, un quinto uso, de manera eficiente hasta que ya sea imposible reutilizarlos y vuelvan al medio ambiente, o sea, vuelvan a empezar la cadena y el círculo de circularidad de los materiales, ¿no? Luego, otro tema importante que también estábamos hablando es la mayor eficiencia energética. Esto es bien importante porque eso tiene que ver con la tecnología, ¿no? Porque a veces decimos que la tecnología como que depreda, ¿no? a la naturaleza, pero es mentira. Hay que tratar de hacer, nuevamente, como hablamos del comienzo, un balance. Y este balance en el uso de la tecnología con el uso de los recursos naturales, pues nos va a generar esta eficiencia. ¿Qué debemos hacer? Utilizar fuentes naturales de energía, ¿no? Hay muchas fuentes naturales de energía, ahora les voy a contar un poquito. Optimizar el uso de la energía utilizada, ¿no? Hay que optimizarla, ¿no? Ver cómo la gastamos de a pocos, tal vez la domótica nos puede ayudar, ¿no? Optimizar el uso de la luz natural y, de ser necesario, optar por la tecnología LED. Usar un tipo adecuado de aislamiento térmico. Esto se los conté desde hace rato, ¿no? Porque el aislamiento térmico o acústico también va a ayudar es súper importante porque ayuda al mejor vivir de las personas, ayuda a el menor gasto en aire acondicionado o calefacción, dependiendo de dónde estemos ubicados, ¿no? Ayuda a que no se filtren los ruidos, ¿no? La contaminación por ruido. O sea, el aislamiento térmico o acústico también es súper importante, ¿no?
Aquí hay dos ejemplos de fuentes naturales de energía. Uno, la energía eólica, ¿no? La energía que viene del viento. Otro es la energía solar, ¿no? Que está tan de moda, estos paneles solares, ¿no? Que podemos, que están entrando pues ahora con mucha fuerza. Es un poco cara la tecnología seguramente, pero es muy eficiente, ¿no? La energía eólica, si algunos han ido manejando por Nazca, yo he visto ahí pues los postes estos gigantes con hélices que sirven para la recolección de la energía. También está la energía que utilizamos nosotros aquí en la costa, que es la energía hidráulica generada por los ríos, ¿no? También existe la energía geotérmica, ¿no? Que se trata de utilizar la energía de la masa, ¿no? De la tierra, por ejemplo, seguramente de los volcanes o de los geysers, ¿no? Finalmente, el uso de energía natural, de fuentes de energía natural, va a ayudar pues a borrar un poco la huella de carbón, ¿no? Y para dejar de usar pues fuentes de energía, por ejemplo el petróleo, ¿no? Para los motores y tal, ¿no? ¿Qué tal si es con corriente eléctrica generada por el sol o por el viento, ¿no? Entonces dejamos de usar estos derivados de los fósiles, ¿no? Como el petróleo, ¿no? O el carbón, ¿no? También evitamos el uso de carbón. Entonces tenemos energía natural que tiene muchas ventajas, ¿no? Es totalmente ecológica, ¿no? Y reduce pues mucho el consumo también. Una vez que se implementan este tipo de sistemas de ahorro de energía, el consumo, el costo del consumo energético en las viviendas pues puede disminuir, ¿no? Pero claro, la instalación es un poco cara, pero a la larga se supone que debe ser un mayor ahorro, ¿no? Optimizar el uso de la energía también significa tener las cosas donde deban estar, ¿no? Tener las cosas donde deban, quiere decir, debo utilizar la corriente, la luz hasta cierta hora y prenderse a cierta hora, ¿no? El control de la domótica nos ayuda a esto. A tal hora que comienza a haber una incidencia directa del sol sobre mi ventana y calienta mi espacio, pues se cierran las cortinas para que el aire acondicionado no tenga que esforzarse mucho más, ¿no? O a tal hora de la mañana se prende la terma para que se apague a tal hora para que podamos tener agua caliente durante la hora que se van a bañar, ¿no? Y ese tipo de cosas ayuda pues a controlar la eficiencia del uso de la energía, ¿no? Así seguramente nuestro recibo de luz vendrá más bajito también y ayudamos al medio ambiente a no usar tanta energía eléctrica. La iluminación LED, como les dije, es una iluminación de vanguardia, ¿no? Es una iluminación de vanguardia, es lo último en tecnología. Es cierto que hasta hace unos años la iluminación LED tenía algunos problemas, ha mejorado muchísimo, nos da una gran performance ahora, tiene casi todos los efectos se pueden generar con la iluminación LED en los interiores, casi el consumo es súper menor, ¿no? Se consume muchísimo menos con LEDs que con sistemas convencionales de iluminación, ¿no? Una cosa importantísima, el LED no calienta, ¿no? No genera calor. Entonces, eso hace también que el uso que los espacios no se recalienten y no se necesite más ventilación especial. Por ejemplo, antes yo hacía mucho diseño de interiores comercial, ¿no? Todavía hago un poco, pero he dejado un poco el tema comercial, me estoy dedicando mucho a lo residencial. Y utilizábamos pues luz halógena hace un montón de años, ¿no? Entonces, porque era la mejor luz, ¿no? De estos dicroicos, halógenos, etcétera, pero calentaba mucho el espacio. Hemos cambiado la tecnología y ahora las nuevas tiendas utilizan luz LED. El consumo de luz ha bajado muchísimo, primero. El consumo en aire acondicionado ha bajado muchísimo también, ¿no? La sensación de confort en el espacio ha aumentado también, ¿no? Entonces, la iluminación LED es buenísima, además que no usa mercurio, no es contaminante, ¿no? Es buenísimo para el medio ambiente. Por eso es que cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos también de iluminación LED. Y el tema final, que viene siendo el tema del reciclaje, ¿no? Es bien importante, ¿no? El reciclaje, hay dos puntos que voy a tocar esta tarde. Es, uno, la reutilización de recursos y dos, el upcycling. Una nueva vida le he puesto yo, ¿no?
Eso vamos a conversar en unos minutos. Vamos a ver de qué se trata. La reutilización de recursos se trata justamente de lo que vimos al principio, cuando les comenté de los materiales, la circularidad de los materiales, ¿no? La reutilización de recursos. Por ejemplo, existen estas virutas de madera. Estas virutas de madera, inteligentemente a alguien se le ocurrió y las reutilizó, las ensambló y generó paneles. Y estos paneles se llaman OSB. Y estos paneles de OSB funcionan perfecto para el diseño de interiores. ¿Qué hemos hecho? Hemos reutilizado unas virutas de madera, hemos reciclado, ¿no? Le hemos utilizado un material que era un sobrante, que era una basura prácticamente porque se botaba, y lo hemos convertido en un material nuevo que nos sirve ahora para el trabajo del diseño de interiores, ¿no? Eso se llama reutilización de los materiales. Esto es básicamente a lo que llamamos reciclaje, reutilizar cosas, ¿no? Seguramente vamos a encontrar otro tipo de reciclaje, ya les voy a contar en un minuto de qué vamos. Después también, otra cosa que se desperdiciaba era cuando se pulía el mármol, o se cortaba, quedaban piecitas, entonces, o los granitos y los cuarzos, entonces se ha reutilizado también y se han hecho nuevas piezas de materiales compuestos, aglomerados, de mármol o de resina, por ejemplo, Silestone, que además que tiene, una maravilla que tiene Silestone es que es antibacterial, porque tiene una serie de productos y el tratamiento de los poros es más cerrado, de manera que las bacterias, ¿no? Los microbios, pues se adhieren mucho, no se adhieren, mejor dicho, a estas superficies, y eso también lo hace más saludable para el medio ambiente, más saludable para las personas, más saludable, ¿no? Para el diseño. Hacemos diseño interior saludable, buscando los materiales apropiados, ¿no? Reutilizando los recursos. Lo mismo sucede con los pisos laminados, que también utilizan la base de los pisos laminados, es un HDF, que es High Density Fiber, ¿no? Que es este aglomerado de polvo de madera, ¿no? Prensado con una super densidad, ¿no? Y luego con esta impresión de figura que puede ser de madera o de alguna otra característica, que también hace que sea un producto que reutilizado, materiales que se podrían haber dado por perdidos, se reutilizan, ¿no? Lo mismo con la melamina, como les conté hace un rato, la melamina de Besto. Pero también dicen, ¿no? Hay otras cosas, pues, por ejemplo, el cristal, ¿no? Las botellas, cuando se agarran las botellas y se utiliza la botella de nuevo, botellas de vidrio, ¿no? Y se reciclan y se convierten en nuevas botellas de vidrio, ¿no? Las trizan, las vuelven a hacer vidrio. O el papel, ¿no? El papel que utilizamos normalmente, cuando se recicla papel, pues el papel pasa por un proceso nuevamente y se convierte en nuevo papel, ¿no? Eso es reciclaje, ¿no? Y en el diseño de interiores aplicamos esto un poco más allá, y es lo que le llamamos el upcycling. Les voy a contar que mi experiencia con upcycling no viene desde ahora, viene desde antes, ¿no? Ya intuitivamente sabía que esto se iba a venir, así que trabajaba un poco con upcycling. Yo soy profesor de Toulouse hace más o menos 21 años, como les conté al inicio, y hará pues unos 5 o 6 años atrás, o quizás unos más, no sé si por ahí está mi amiga Claudia Tazara, arquitecta de interiores de Toulouse, ¿no? Coordinador, tiene un cargo ahí de coordinación, y con ella organizamos hace unos años un concurso que se llamaba Upcycling, justamente, donde los alumnos iban a estos sitios de reciclaje de materiales, estos recicladores, ¿no? Estos que van por la calle y van contando, o los traperos de Maús, ¿qué tal? Que recogen muebles viejos y tal, y los van renovando para venderlos y generar ingresos para la gente de menores recursos. Entonces, nuestros alumnos, Claudia y yo, nos dedicábamos a ir a escoger algunos materiales, algunos muebles viejos y cosas, y los traíamos a Toulouse para que nuestros alumnos, con mucha creatividad, los reciclaran, les dieran una nueva vida, hicieran este proceso de upcycling, ¿no? Los mejoraran, y hacemos un concurso, ¿qué tal? Y ganaban algunos premios, y luego los regresábamos a estos sitios de reciclaje para que los pudieran vender y obtener mejores ganancias, ¿no? Claudia, si estás por ahí, escúchame, volvamos a hacerlo, me parecía que era excelente nuestra idea. Bueno, y aquí les quería enseñar, por ejemplo, aquí he visto les he traído unos ejemplos de cómo es el upcycling. Aquí hay unos jabas de transporte de frutas y cosas, ¿no? Algunas son de madera, algunas son de plástico, ¿no? Y se pueden hacer cosas interesantes, ¿no?
se pueden utilizar casi tal cual como están, solamente una limpieza, una pequeña pintura, ¿no? Y colocarlos de una manera creativa en el espacio. Se pueden hacer muebles, o sea, estamos cambiándole un poco el uso a todo, ¿no? Y haciendo que se vea la naturaleza original del producto, ¿no? También podemos hacer unas lámparas, en este caso aquí unas lámparas con jabas, ¿de qué serían estas jabas? Me imagino que pueden ser hasta de cerveza, ¿no? Estas cajas de cerveza, qué sé yo, que habían estas jabas de pollos, etcétera, ¿no? Otro ejemplo, aquí tenemos los pallets. Esto es recontra común, ¿no? Un montón de gente lo ha visto, solo quería ponerlo porque también todo el mundo lo ha visto. Los pallets, que son estas maderas que se utilizan para embalaje de las cosas que se van a transportar en contenedores. Ahora, también se reciclan contenedores. Es un tema que estoy viendo en mi taller en Toulouse, ya les voy a contar. Los pallets, ¿no? Se puede utilizar de múltiples maneras, ¿no? Pueden utilizarse estas jabas apilándolas de alguna manera para generar, puede ser unas mesas, unos muebles, unas camas, o también se pueden utilizar la madera de los pallets, reutilizar para hacer, no sé, unos enchapes en las paredes, para hacer los tableros de unas mesas. En verdad, como es madera, lo que estamos haciendo es darle esta circularidad, ¿no? Estamos reutilizando la madera, dándole una segunda vida y generando algún elemento nuevo que con mucha creatividad podemos convertirlo en algo hermoso también, ¿no? Quiero recalcar que el upcycling y el reciclaje no tiene que ser hiposo, ¿no? O sea, no hippie, no así, desarregladito, no. No necesariamente. Si quieren un estilo más hippie, más relajado, más sport, claro que sí. Pero el reciclaje también puede ser muy elegante, muy fino, ¿no? Ahora les voy a enseñar algunas cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una idea de upcycling de muchas cosas que he traído, ¿no? Primero, aquí unos hojas de libros y revistas, ¿no? Que se convirtieron en un papel tapiz. También se puede hacer con papel periódico, ¿no? Pero hay que ser un poco creativos para esto, ¿no? Aquí vi también que tenían estas tela de bolsa, de estas bolsas de tela, ¿no? Como yute, para hacer estas lámparas, ¿no? Papel también, miren, cuadraditos de papel, hojas de papel. Se pueden utilizar como elementos decorativos para dar la sensación de lámparas, ¿no? También súper bacán. Y miren, el espacio es súper bonito, ¿no? No tiene nada que envidiarle a un espacio muy moderno ni nada parecido, ¿no? Tubos de cartón, estos tubos de cartón que sirven que sirven como base para enrollar cosas o que sirven para tener cosas dentro también, ¿no? También se pueden utilizar en el diseño de interiores. Miren, aquí hay un upcycling de puertas, ¿no? Puertas de celosía que pueden ser de muebles, pueden ser de ventanas, ¿no? Estas hojas de ventanas, de celosía, y se han reutilizado de una manera muy, muy bonita, creo yo, en una pared y se han colocado de manera armónica con diferentes colores, diferentes texturas, generando una especie de tapiz a la pared dentro de una decoración simpática y contemporánea, ¿no? Y aquí en este otro lado hay una mezcla entre pallets y llantas, ¿no? Las llantas van a ver que también se pueden reciclar, ¿no? Y pues en este caso han hecho como unos colgadores, como unos exhibidores, ¿no? Para resaltar, ¿no? Los zapatos, porque es una zapatería, son las zapatillas, ¿no? Y los pallets en la parte baja, también como estanterías o como plataformas, ¿no? Siempre buscando la manera más creativa del tratamiento de los elementos. Aquí hay otras un poco más atrevidas quizás, por ejemplo la de la escalera, que esa creo que está bastante vista también, una escalera de pintor, vieja, que tal, ya perdió su uso, entonces se le colocan unos tableros y se convierte pues en un mueble exhibidor. Aquí hay un cuerpo de piano, ¿no? Volteado y se ha colocado como un librero, estos rollos también, para envolver las cintas, ¿qué tal? ¿No? Que vienen de la parte industrial, y unos tubos, de estos tubos antiguos que usábamos de fierro galvanizado, ¿qué tal? ¿No? Y para generar este mueble separador, que a la vez es un librero y que sirve para guardar cosas, o tal vez una simple caja, ¿no? Unas cajas sencillas, comunes silvestres, que se han apilado para hacer una exhibición de zapatillas, en este caso, y que podría ser una exhibición temporal y luego las cajas utilizarse nuevamente en otro uso. La idea
es darle una segunda vida a las cosas y generar, ¿no?, espacios interesantes y divertidos. Luego tenemos aquí este rollo de cable que se ha convertido en una mesita que además tiene un espacio para poner libros, ¿no? Unos troncos también de madera con unas cañas que se han reutilizado para hacer tanto el enchape de la pared como unas mesitas, un cilindro abierto a la mitad con unas repisas que se han soldado y se ha pintado y ha quedado fantástico, un mueble para guardar cosas, unas llantas, que es algo que yo estoy haciendo, ¿no? Que se han convertido finalmente en unos sofás, unos sofacitos individuales, unas butacas con su mesa de centro. Y miren hasta lo divertido que puede ser unos ralladores, ¿no?, de cocina convertidos en lámpara. Y el upcycling también involucra que a veces no es que hay que transformar tanto las cosas, solamente hay que darles un poquito de mantenimiento. Miren estas bancas, que son esas típicas bancas, esos bancos altos que hay en el que vendían de madera, del mercado, qué tal, que son sencillos, pero les podemos dar color y los podemos integrar a algún diseño. O un mueble antiguo, ¿no?, con un acabado diferente, miren cómo lo podríamos ir transformando y pintando de manera que sea más apropiado y divertido para el espacio. También unas mesas de noche a las cuales se les ha colocado unas patas y se ha hecho más altas y le han acabado vintage, ¿no?, así como desgastado, de manera que se ven hermosas también y diferentes, ¿no? Va a depender del estilo de cada cual. Y con toda esta información, ¿no?, yo decidí meterle ganas y punche a mi espacio, que seguramente han visitado, y si no, por favor visítenlo, es el Salón Social, Salón de la Sostenibilidad y Reciclaje, y filtrando toda la información decidí hacer este espacio que les voy a enseñar, que es el Salón Social, ¿no? Este es el Salón Social. ¿Qué utilicé en el Salón Social? Utilicé primero un espacio abierto, ¿no?, muy ventilado, muy iluminado, con unos grandes espacios de apertura, además para la posibilidad del ingreso de las personas, ¿no?, con unas celosías verticales que están hechas de OSB, estas celosías verticales que son como unas rejillas, digamos, ¿no?, para los que no conocen el término celosía, ¿no?, unas rejillas verticales que tienen unas uniones de acero inoxidable, ¿no?, muy lindas, creo yo, para separar los espacios. Una pared que hice con una especie de fachaleta, que es como unas piezas incrustadas unas con otras, es totalmente reciclada, es de melamina Vesto, ¿no?, de Arauco, reciclada, de las piezas que sobran, se fueron uniendo de modo de formar esta composición para esta pared, ¿no? En el piso utilizamos piedra, ¿no?, piedra natural, para esta situación, ¿no? Utilicé madera de pallets, ahora les voy a enseñar algunos detalles. En la mesa de centro utilicé un jardín vertical porque, claro, las plantas, ¿no?, refrescan el ambiente, algunas plantas también ahí, y esta lámpara que ven aquí es una lámpara de verdad, existe, es una lámpara de Murano que rescaté del mercado de pulgas, de Surquillo, y le mandé a hacer la pantalla, ¿no? Vamos a ver un poquito más. Esta es la vista hacia el otro lado. Aquí se ve más claramente el muro reciclado de estas piezas de melamina, ¿no?, de la última línea de las melaminas de Vesto, y que me gustó mucho, que se ve súper linda, ¿no? Y en la parte baja están esta mesa, que es una mesa con estructura de acero inoxidable y tiene unos pallets, ¿no?, una madera de pallets en la parte baja, y hay unos mugs, estos jarritos de tomar desayuno reciclados, ¿no?, también, en los cuales hemos colocado los pintamos de blanco con una pintura y le hemos colocado unas plantitas ahí para dar un toque verde, algunas plantas por el espacio, ¿no? Acá hay un banco de esos que les enseñé reciclado, esto fue lijado nada más, ¿no?, con su planta encima también. Las cortinas están hechas de gasa con yute, ¿no?, yute en la parte superior para contener la cortina y el resto de cortina es gasa para que sea translúcida, ¿no? El piso es de piso laminado de madera de mis amigos de Valterio, ¿no?
La chimenea de mis amigos de Rotonde. Les estoy contando un poco los que eran los auspiciadores iniciales, pues porque finalmente a la hora de la hora hemos hecho la feria virtual, ¿no? Aquí se puede ver un poco mejor algunos detalles. Esta parte es la parte del barcito. Este salón social es un salón para ver televisión, para hacer juegos de mesa, para reunirse a tomar un trago, ¿no? Para compartir con los amigos, ¿no? Y aquí tiene pues justamente una esquina que tiene un barcito, donde el portabotellas, el botellero, está como insertado dentro del jardín vertical. Tiene unas lámparas aquí de los amigos de Eglo, ¿no? Con iluminación LED. Acá hay unos detalles de cercanía para que vean, miren, justamente esta perspectiva de este panel se hizo pues con las texturas que nos facilitó para 3D justamente la empresa Vesto, ¿no? Arauco de Vesto, ¿no? Vesto de Arauco, ¿no? Y aquí, bueno, se ve en detalle la celosía y se hizo también una consola. Esta consola es una consola reciclada de acero inoxidable que se le colocó la madera de los pallets, ¿no? Y la luz, también, nuevamente, nuestros amigos de Eglo, con una luz de bombillos LED, ¿no? De iluminación LED. Y aquí mis butacas de llanta, ¿no? Hace en septiembre del año, no, mentira, antes. Sí, en septiembre creo. Agosto, septiembre del año pasado, me tocó cambiar las llantas de mi carro y me quedé con 2 para hacer estos butacas de llantas, ¿no? Que están forradas con soguilla, ¿no? Y tienen un tapiz en la parte superior, bueno, se le pone una madera y un tapiz para hacer el asiento y las patitas en acero inoxidable, ¿no? Acá se ve pues mi banquito también, que también está en casa, lo tengo acá, y bueno, aquí la chimenea, ¿no? De etanol, y sus sillas recicladas también con un tapiz reciclado, ¿no? Todo esto ha sido pues la presentación del día de hoy. Espero que les haya gustado. Les agradezco por su, por su visita y ahora si tienen algunas dudas, voy a contestar algunas dudas que hayan enviado, me las han hecho llegar aquí aparte. Y dice, Noelia Salvatierra pregunta, si diseño un espacio natural con sus detalles, plantas, etcétera, pero hoy en día utilizamos luz UV para desinfectar espacios, ¿eso afectaría mi diseño? Mira, la exposición prolongada a los rayos ultravioletas sí es una cuestión dañina, pero si tienes estas lámparas, creo que sea a cuáles te refieres, a las lámparas ultravioleta que son para desinfectar el espacio, ¿no? No se colocan pues 24 horas, ¿no? Tienen un tiempo de colocación. Yo creo que eso no debería afectar tu diseño, debería ser más bien una colaboración para tu diseño, ¿no? Hay que tratar de integrar todo lo que es tecnología, todo lo que es todo lo que requerimos como función en nuestro espacio, hay que tratar de integrarlo a nuestro diseño de interiores. Y genial que utilices muchas plantas en tu espacio interior, eso va a ayudar, ¿no? a purificar el espacio, a purificar el ambiente, además que le da un toque bien bacán y bien divertido. Ahora puedes encontrar una serie de macetas, maceteros y elementos bien de diseño para que tu espacio sea un espacio como tú lo quieres, si quieres sea divertido y sport, o quieres que sea más fino y elegante, bueno, todo se puede complementar. Hay otra pregunta aquí. Dice Patricia Robles, dice, comunicación audiovisual. Una pregunta. ¿Qué piensas de los espacios construidos subterráneos? He visto espacios donde todo se ve oscuro. ¿Cómo lograr la iluminación que personalmente ideal y tener plantas que filtren? Claro, los espacios, aún cuando tengamos espacios subterráneos, primero, lo más importante es tratar de que llegue la luz natural, ¿no? Yo he visto muchos espacios construidos bajo tierra, pero que tienen grandes accesos de iluminación natural y ventilación natural. Es muy importante la iluminación y la ventilación, ¿no? Eso es lo que ayuda a que la gente se sienta más fresca y más cómoda, y es más la altura de los espacios también, ¿no? Si el espacio está enterrado y encima es un espacio bajito, es como si estuviéramos pues en una tumba, y no queremos eso, ¿no? Y dice, ¿cómo lograr la iluminación? Ya, claro.
existen sistemas de iluminación LED, como te comentaba Patricia, ¿no? Y tal vez con unos sistemas, si es que ya no llegara a una gran iluminación natural, pues habría que reforzar con iluminación LED, ¿no? Que es la más eficiente y la menos contaminante. Y justamente también tener la posibilidad de tener algunas plantas, hay que evaluar qué tipo de plantas. Hay plantas que pueden estar con poca iluminación, hay plantas que pueden estar muy directamente a la luz del sol, hay que tener en cuenta eso. No soy el súper experto en plantas, pero sí creo que hay que saber escoger qué plantas pueden ir en qué lugar para solucionar los temas de justamente de iluminación, ¿no? Carla Luján pregunta, ¿qué institución está brindando la certificación WELL? Bueno, la certificación WELL se obtiene directamente con WELL. ¿Cómo se obtiene? Entras a la página web de WELL, ¿no? www.well.com, y ahí hay una serie de requisitos. Hay que seguir los requisitos, ¿no? Y lo primero es llevar unas charlas. Yo ya llevé unas charlas de 8 horas, ¿no? Para, donde aprendes sobre cada uno de los criterios de WELL, y a partir de eso te comienzas a preparar. Tienes que estudiar, ¿no? Y das unos exámenes, y con eso obtienes tú la certificación como, tú como profesional WELL. Y luego, para que certifiquen tu espacio como que está certificado WELL, pues tiene que haber unos revisores que llegan, hay una serie de planillas que hay que llenar, ¿no? Identificándolos cada uno de los criterios y verificando que existen cada uno de estos criterios, se envían a WELL, ¿no? A la central de WELL, y ellos te certifican y te dicen que si cumples o no cumples con los requisitos. Se puede certificar un espacio, se puede certificar un edificio, se puede certificar una organización, ¿no? También puedes certificar algunos criterios por separado. Es como bastante flexible, ¿no? Te aseguro que ahora que termine de estudiar y rinda mi certificación y rinda mis exámenes para certificarme, te voy a poder ayudar más. Última pregunta, me dicen aquí. Katia, una consulta. ¿El espacio intervenido de cuánto por cuánto es? El espacio que he presentado es el espacio de mi salón, el salón en Espodeco. Mi espacio mide 6 por 4, 6 metros por 4 metros, en el cual se ha tratado de dejar una circulación bastante abierta, los espacios bastante diáfanos y transparentes, tanto para la interacción de las personas como para la iluminación y la ventilación natural. Una más dice, ¿cuál fue el proceso para convertir las llantas en asiento? Les cuento, bien bacán. Primero, pues hay que tener las llantas, ¿no? Yo agarré las llantas de mi carro, esas que sacaron, y las traje a la casa. Hay que limpiarlas, hay que mandar a hacer unas piezas adicionales. Por ejemplo, hay que mandar a hacer las patas, las bases, ¿no? Donde se va a sentar. Segundo, hay que buscar también la parte de la parte superior donde se sienta la gente. Y hay que, luego se comienza a poner unos refuerzos internos, luego se forra con la cuerda, con la soguilla, con la cuerda que tengas ideal hacerlo, ¿no? Puedes usar un pegamento para iniciar, también la puedes coser para que el arranque y coser el final, y se envuelve la llanta, luego se ensamblan las partes y voilà, te puedes sentar. Hay que tapizar la parte de arriba, ¿no? La madera de aporte para el soporte con una espuma. Seguramente hay que ver la calidad de espuma que se va a utilizar de acuerdo a la comodidad que quieras tener, y listo. La silla de llanta queda hermosa. Hay que escoger bien tu tapiz, ¿no? Para que te quede bonito y te sirva como, que te sirva pues para tu espacio, para ver si va con los colores de tu decoración, con los colores de tu espacio. Bueno, si no hay más preguntas, eso ha sido todo por hoy. Veo que no, parece que sí. Listo, eso es todo. Quiero agradecerles una vez más, quiero agradecer a Espodeco por haberme invitado a participar y presentar el Salón Social. Quiero agradecerles a ustedes por estar conmigo esta tarde. Yo particularmente lo he disfrutado, espero que ustedes también.
Los invito a visitar mis redes sociales, ¿no? Pueden buscarme en Instagram como César Irigoyen Arc, o pueden buscarme también en Facebook, seguramente que les va a salir al toque. Ahí están mis teléfonos de contacto y mi correo, que es arquitecto@cesaririgoyen.com. Muchas gracias a todos. No dejen de visitar Expodeco. Hemos hecho un súper esfuerzo todos los arquitectos y diseñadores para que esto salga, y la organización también ha hecho súper esfuerzo, y creo que les va a gustar. Yo me he dado una vuelta varias veces, varias vueltas mejor dicho, y ha quedado bien bacán. Visítennos. Gracias. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Chao.